contar un poco sobre el laboratorio número 1 del ramo de transferencia de calor, que se trataba de distribución de temperatura en aletas. Partamos por la teoría que rige el laboratorio. Nosotros tenemos un cuerpo que busca disipar calor al ambiente por convección. Por ley de enfriamiento de Newton, tenemos que la convección va a ser igual al coeficiente de convección por el área superficial por la diferencia de temperatura. Nosotros, si es que queremos aumentar esta tasa de calor, tenemos dos formas. Uno, aumentar el coeficiente de convección, o dos, aumentar el área superficial. ¿Cómo podríamos nosotros modificar el coeficiente de convección? Primero, necesitamos saber a qué tipo de convección nos enfrentamos. Hay dos tipos. La convección natural, donde se tiene una diferencia de temperaturas localizada que genera una diferencia de densidad, provocando un movimiento del flujo, o la convección forzada, donde se tiene un flujo uniforme con una velocidad diferente de cero que aumenta la convección. Esta es una forma donde podríamos aumentar el coeficiente de convección. ¿De qué otra forma podemos modificar esto? Aumentando el área superficial. Un método para esto son las aletas. Las aletas es un volumen que se adhiere al cuerpo para así poder aumentar su área superficial. Para el modelo matemático de las aletas vamos a hacer tres supuestos. El primero, que no existe generación. El segundo, que existe un comportamiento estacionario. Y el tercero, que se considera tanto el coeficiente de convección como el coeficiente de conducción de la aleta constantes. Así, llegamos a la siguiente ecuación diferencial, donde tenemos que la segunda derivada de θ de x es igual a a cuadrado por θ de x igual a 0, donde a va a ser igual al coeficiente de convección por el perímetro de la sección transversal sobre el coeficiente de conducción de la aleta por el área transversal, todo eso en raíz. Y θ de x va a ser igual a t de x en la aleta menos t infinito. El objetivo de nuestro laboratorio era determinar el coeficiente de convección para convección natural y forzada. Para esto vamos a seguir el siguiente procedimiento. Se tiene una resistencia Cauchy conectada a un multímetro y a la aleta. A la aleta le instalaremos 10 termocuplas que medirán distintos valores de voltaje que luego transformaremos a valores de temperatura. Primero, tenemos que conectar y encender todos los equipos. Esperar a que el estado sea estacionario, es decir, esperar a que se caliente apropiadamente toda la aleta. Luego vamos a realizar 10 mediciones por cada termocupla, es decir, 100 mediciones en total. Cuando ya terminemos el procedimiento para la convección natural, iniciamos el procedimiento para convección forzada, donde se enciende el ventilador y se repiten todos estos pasos. Así, quedamos con 100 valores de voltaje para convección natural y 100 valores de voltaje para convección forzada. Graficando nuestros valores, nos damos cuenta que ambas curvas, tanto de convección forzada como convección natural para la temperatura en función de x, son exponenciales, pero la de convección forzada será más curva que la de natural. Esto tiene sentido, pues si tomamos nuestra ecuación diferencial de la aleta y aplicamos nuestras condiciones de borde para una aleta finita, nos daremos cuenta que la función θ de x debería tener una forma exponencial, sabiendo que θ de x era la temperatura en la aleta menos la temperatura en el infinito, y notando que el a es igual a la raíz del coeficiente de convección por el perímetro sobre la conductividad de la aleta, que en este caso sería de la 0,1020 por el área. De aquí podemos despejar h para encontrar nuestros valores de coeficiente de convección natural y forzada. A continuación, revisaremos los resultados obtenidos de la medición del laboratorio y además analizaremos estos. Comenzamos con la convección natural y adjuntamos la tabla que tiene todos los valores promedios para las temperaturas medidas en las 10 termocuplas. Estos valores se grafican y se ve claramente un perfil de exponencial inversa, donde se alcanza el valor de θ igual a 0 aproximadamente en la termocupla número 7. Se obtiene un coeficiente de convección natural experimental de 77,97 watts sobre metros cuadrados grados Celsius, que al compararlo con un valor teórico de 20, se obtiene un porcentaje de error de 289,84%. ¿Cómo se explica? A pesar de ser muy grande el error, este se acepta, pues se cumple con el propósito físico y además se debe tener en consideración que se ocupa un modelo ideal de aleta infinita y convección natural. Para la convección forzada se sigue el mismo procedimiento y al graficar las temperaturas promedio de cada termocupla
se observa que se tiene un perfil de exponencial inversa, de la misma forma que para la convección natural. Sin embargo, este perfil decae con mayor rapidez, alcanzando θ igual a 0 aproximadamente en la termocupla número 4. Esto es de esperarse, pues habíamos dicho con anterioridad que el coeficiente de convección aumenta al generar una convección forzada, y así aumenta a su vez la transferencia de calor por convección. Se obtiene un coeficiente de convección forzada experimental de 138,88 watts sobre metros cuadrados grados Celsius, que al ser comparado con un valor teórico de 200, se obtiene un error de 30,56%. De este análisis nos surgen algunas preguntas. ¿Por qué puedo usar modelo de aleta infinita si mi aleta no lo es? Esto se debe a que eventualmente, en un largo infinito, mi temperatura llegará a 0. De hecho, se puede apreciar que en la aleta de convección natural, esta condición se cumple en la termocupla número 7, y para la convección forzada se cumple en la termocupla número 4. Es decir, podríamos cortar nuestras aletas hasta esos largos. ¿Cómo influye la rapidez del ventilador? Mientras mayor sea la rapidez del ventilador, más grande será mi coeficiente de convección forzado, por lo tanto, más grande será mi transferencia de calor, haciendo que el perfil exponencial disminuya con aún más rapidez.